El suicidio es un acto deliberado con el fin de quitar la propia vida. Existen diferentes causas, es algo multifactorial. Dentro de las causas están las biológicas, allí están las genéticas, hay algunas psicológicas y allí hay algunas importantes como los trastornos mentales que no tienen tratamiento, y también hay causas ambientales. Dentro de esas están, por ejemplo, digamos, el acoso escolar o eventos traumáticos que haya sufrido el niño o el adolescente. En los niños y los adolescentes hay unas cosas que nosotros llamamos como signos de alarma que nos van a ayudar a pensar que algo puede estar pasando con el pensamiento de este chiquito. Una de esas cosas es que vamos a ver que los niños pueden empezar a hablar mucho sobre la muerte o a preguntar mucho sobre la muerte. Se van a empezar a aislar, pueden empezar a tener disminución del rendimiento en el colegio, les empieza a ir mal, ya no quieren jugar con las mismas cosas que antes jugaban, ya no quieren salir con los amiguitos que antes salían, empiezan a estar más irritables, más enojosos, empiezan a tener alteraciones en el sueño e incluso no quieren hacer las cosas que ellos antes disfrutaban. Porque fallece un familiar, porque fallece una mascota, es en ocasiones un deseo de estar cerca de estos seres queridos, más que el deseo de no vivir más, es ese reencuentro. Entonces, en esos procesos de muerte naturales, esperados en un proceso familiar, es importante brindarles un acompañamiento en estos casos. Usualmente cuando los padres detectan estos síntomas, lo que deben hacer es como preguntas muy directas, ¿cierto? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Has pensado en hacerte daño? Preguntas muy directas. Que los niños, niñas y adolescentes piensen sobre la muerte y sobre la ideación suicida es bastante frecuente, pero que de ahí a que cometan un intento suicida se necesita pues muchísimas cosas y sobre todo se presenta con más frecuencia cuando hay comorbilidades con depresión y con ansiedad. No hay que culpabilizar ni responsabilizar, por el contrario, hay que entender que esa decisión que tomó otra persona es de otra persona y no necesariamente tiene que ser la decisión del niño que nosotros estamos en contacto con él. Pues hay como dos cosas grandes a considerar. Lo primero es, en el día a día tenemos que ofrecerle a los niños un espacio para poder hablar con nosotros, que tengan mucha confianza. Lo segundo es que cuando los niños tienen frustraciones, ¿cierto? Como a nivel preventivo debemos hacer lo siguiente, y es hablar con ellos, validarles sus emociones y también decirles: me gusta mucho que hables conmigo de cómo te estás sintiendo. Recuerda que cualquier problema que tengas debes consultármelo a mí. Ya en un caso de que uno tenga un joven que está hablando de ideas de muerte, yo no quiero vivir, me quiero morir, es muy importante tomarlo muy en serio. No es simplemente decirle: deja de pensar en eso, distráete, ven, cómete un helado o vamos a jugar o cosas por el estilo, sino tomarlo muy en serio, tener una conversación, nuevamente sin juicios, y buscar ayuda. Es muy importante que, por ejemplo, si en el grupo de amigos, bien sea del conjunto residencial o del salón, se presenta un caso de suicidio, que los papás de los otros niños hablen con ellos. Ellos son muy asertivos y siempre nos van a decir: o estaba triste, o está peleando con los papás, o le está yendo mal en el colegio. Suelen ser unas respuestas muy frecuentes en los niños para que podamos identificar si a esos chiquitos también les está pasando lo mismo. Preguntar por suicidio no es inducir el suicidio. Cuando en una institución educativa presentan casos de fallecimiento por suicidio, lo más importante es hablar del tema de suicidio, más no específicamente del caso puntual. En el caso de los sobrevivientes familiares, hay grupos postvención donde se hace un acompañamiento para abordar esta situación. La familia necesita un acompañamiento sobre estrategias de resolución del duelo, y lo más importante es disminuir la culpa que esto pudo haber generado, que esto puede estar ocasionando, porque finalmente es una decisión que la persona que fallece por suicidio tomó en una situación de bastante angustia, malestar o alguna situación que lo llevó a este evento. El hecho de que los niños, niñas y adolescentes se suiciden no es un mito. Los niños, niñas y adolescentes sí se pueden suicidar y sí se puede prevenir. Como sociedad tenemos que estar muy abiertos a hablar sobre el tema. En medicina hemos aprendido en los últimos años que lo más efectivo es hablar. Lo más efectivo es preguntar: ¿has pensado en morir? ¿Has pensado en quitarte tu propia vida? Entonces, preguntar es prevenir. Eso es el mensaje más fuerte que podríamos dejarle a la comunidad. Preguntar es prevenir.